Perfecto, gracias Pablo. Bueno, un gusto. Sí, estoy en Colombia, mi segunda patria. Vivo aquí hace 10 años en Bogotá, como siempre lluvioso y nublado, por eso siempre hay problemas de iluminación aquí en las casas a esta hora. Pero bueno, feliz y bueno, pero sí participando por Uruguay. Hoy me acordaba cuando participaba de este congreso tan especial, cuando estaba preparando para participar, que hace 27 años de mi primer congreso. Es verdad que parezco de 37, pero tengo 47. Pero igual así todo me pongo a pensar que empecé muy joven, con 19 años dando mi primera conferencia como estudiante universitario, en aquellos congresos que Roberto, Griselda, Cecilio, en fin, Eduardo Castica, Eduardo Dalmazo, los más veteranos se acordarán de la cantidad de gente, 1.500 personas, 800 personas, era normal en todos los congresos. Bueno, así como cambió eso, y agradezco las palabras de Manuel también en ese reconocimiento, recordatorio que allá por 2013, si no estoy mal, o 2014, en Cochabamba, en el congreso que organizó SLA de Bolivia, con Ramiro Arteaga a la cabeza, nos dio la oportunidad de mostrar algo que hoy ya quedó muy atrasado, esa tecnología, pero de alguna forma mostraba lo que está cambiando, los cambios de paradigma. Y lo que me deja como mensaje de estas reflexiones es que han pasado muchos años, 27 años, yo tengo 47 años de vida, la vida pasa muy rápido y el ser humano sigue adelante, ¿no? Y si vamos a los millones de historia de la humanidad, yo creo que hay que ser optimistas, a eso voy. Un mensaje de optimismo más allá de este año tan particular y tanta incertidumbre que estamos viviendo. El tema es cómo adaptarnos para seguir sobreviviendo, ¿no? Y creo que ahí está un poco la clave. Yo voy a hablar solo con 3 slides, así que los que me conocen, que siempre me paso el tiempo, les prometo que ya voy a estar en los 8 minutos que me deben quedar. Solamente hice 3 slides. Bueno, aquí está el título. Le hemos llamado a la conferencia el Estado empresario. Algunos saben que además, más bien por vocación, si bien siempre he estado en el sector privado, en este momento tengo una vinculación cercana y personal y de amistad con el presidente de Uruguay, el doctor Luis Lacalle Pou, y con su papá, que fue expresidente. En fin, hay una relación de más de 20 años con ellos. Y he tenido la suerte de participar de la campaña, he sido asesor en algunos temas de él. En este momento no estoy trabajando en el gobierno, sí tenemos un rol desde afuera para tratar de llevar inversión privada al país. Más adelante hay la expectativa de trabajar tal vez en alguna posibilidad, pero más allá de eso, que no es lo que importa es cómo uno colabora desde el sector privado y desde la sociedad civil a la corresponsabilidad de gobernar nuestros países, ¿no? Porque parece que siempre hablamos del Estado como un ente ajeno a nosotros, y los políticos, ¿no? Y la clase dirigente y los gobernantes. Bueno, el Estado somos todos, hasta el día, y por eso me vino bien esta introducción muy buena del caso de Barranquilla, porque pagar impuestos no se tiene que ver como una obligación solamente, se tiene que ver como algo que va a servir para hacer más cosas para todos. El tema que tenemos que empezar a dar ejemplo de qué hace el Estado, nuestros estados, tanto municipales, regionales y nacionales, e incluso las organizaciones internacionales, qué hacen con los fondos que cuando un país pone, por ejemplo, en la ONU o en la FAO o en la UNESCO o en tantas cosas, es plata de la gente, de nosotros, de cada uno. Entonces nos tenemos que empoderar más en este proceso. Y está dentro del eje estrategias para reactivar la economía, porque yo creo que el Estado tiene que cumplir un rol clave en estos momentos, sobre todo post pandemia, pero no subsidiando, no regalando nada. Y quiero poner solo una lámina de contexto. Este es un mapa que ya tiene incluso 2 o 3 años, o sea que hoy la distribución debe estar mucho peor. Esos rojos en América Latina deben estar mucho más rojos. Esto es el índice, según el índice de Gini, de distribución de riqueza en el planeta. Para que veamos claro que estamos en el peor continente, el de peor distribución de riqueza, y repito, esto era antes de la pandemia, antes de la aceleración digital y tecnológica que ya veníamos hablando en los otros congresos, y que con este año ni hablar, hay grandes ganadores y van a haber grandes ganadores y muchísimos perdedores. Entonces, por un lado uno dice, bueno, el Estado tiene que al revés, ser un Estado cada vez más socialista, más comunista. Yo creo que no, yo creo que tiene que ser un Estado que esté sí generando riqueza, no solamente tratando de distribuirla. Seguramente en algunos sectores hay que subsidiar y punto, hay que bajar impuestos, hay que dar salarios de renta universal por sectores que van a desaparecer, o roles, incluso funciones laborales que van a desaparecer. Pero en otro caso, el Estado hace décadas está entre el dilema, y acá va la segunda, el dilema entre estar del lado de Trump, del capitalismo a ultranza, un capitalismo rancio, que ya George Soros lo dijo en su libro en el año 98, El fin del capitalismo global, ya predijo lo que está pasando, que este modelo no puede seguir funcionando así, que no es que las fuerzas del mercado solucionan todo, porque eso ya creo que está demostrado que es mentira, pero también es mentira que la Unión Soviética y el modelo comunista, socialista, chavista, llamémosle como quieramos, castrista, no es la solución. ¿Saben por qué? Porque siempre los modelos pueden ser teóricamente muy buenos, pero están manejados por seres humanos. Y los humanos somos el problema, que somos imperfectos, somos débiles, nos tienta el poder, nos seduce la cuestión de estar arriba de otro para poder tener mejores privilegios. Yo una vez tuve la suerte estudiando en Harvard, del curso de negociación de Harvard, y yo decía, si esta metodología es tan buena, ¿por qué no la usamos tanto? ¿No? La famosa win-win. Y el profesor me dijo, muy inteligente para salvar su metodología además,
y ¿sabe lo que pasa? Que está implementada por humanos. Los pasos son 7, son claves, los principios son 4, facilísimos de aprender. El problema es que el que va a implementar tiene otras cosas adentro, intereses, emociones, prejuicios, paradigmas, temas culturales, que hacen que luego quiera sacarle y ganarle más al otro. Entonces yo creo que el ser humano es el problema, y hasta que sigamos evolucionando tenemos que ver cómo convivimos en un nuevo contrato social. El que está a la foto a la derecha, perdón, a la derecha viéndolo en la cámara, es Joseph Stiglitz, un economista que ganó el premio Nobel de Economía en 2001, que algunos lo llaman el economista del capitalismo de izquierda. Su último libro que sacó este año habla del capitalismo progresista. Es un libro interesante para leerlo, se los recomiendo. Y deja algunas ideas, pero siempre desde esa cuestión del deseo, del populismo, de que hay que darle más, hay que dar subsidios, hay que dar sueldos a la gente que quede sin trabajo. Estamos bien, estamos de acuerdo. Seguramente en esta década que viene vamos a ver mucho de eso. Pero cuidado con hacer populismo y quedarse en el poder gracias a este tipo de cosas que ya lo estamos viendo en algún país cercano, las décadas que llevamos con ese mensaje. Yo lo que digo, y voy a mi tercera y última slide, les prometí que eran solo 3, de que tenemos que plantear un Estado que no le ceda el poder solo a los privados en generación de riqueza. Hasta ahora la discusión era, o deja hacer todo a los privados o monopolios públicos para que no compitan los privados. Yo creo que esa no es la discusión más. El Estado tiene que generar riqueza, tiene que ser eficiente como lo es una empresa. En definitiva, ¿qué es una empresa? Tiene que distribuir utilidades a los accionistas. Y el Estado tiene que darle satisfacción, aunque sea en obras y en mejor administración de los recursos de sus accionistas. ¿Quiénes somos los accionistas? Los ciudadanos, al pagar nuestros impuestos, y así vamos a querer pagar más impuestos después. Después que me vengan a cobrar más impuestos, pero primero ponga gente profesional a gestionar, sobre todo las empresas del Estado. Dejemos la parte del Parlamento, el Congreso, los diputados que sean más políticos y más el parlamentar. Pero en la otra parte de gestión, pidamos los resultados, echemos a la gente que no da resultado, premiemos con variables a los que sí dan más resultados. Y ahí pongo hay muchas acciones, pero elegí 5. Esto lo estamos intentando humildemente, llegar este mensaje al presidente de Uruguay. En algunas cosas, Uruguay ya tiene algún antecedente de organizaciones fuertes así, pero siempre con el concepto estatista de distribuir, de dar. Ahora queremos que seamos más un concepto de Estado empresarial que genere primero para luego distribuir, y no solo ponerle impuestos a los privados para luego distribuirlo de los otros, sino que nosotros sepamos el Estado lo que es generar. Una idea, inventario de activos del Estado. Todos nuestros estados tienen tierras, tienen propiedades abandonadas, tienen gente subvalorada, ocupada en organismos públicos. Bueno, no los echemos, listo. Hagamos un relevamiento, pongámoslos a trabajar con empresas privadas para aprovechar sus capacidades. Demos tierra a la gente, no gratis, sino socio. Yo soy socio de la producción que usted quiere hacer ahí. No le cobro un fijo, porque el Estado siempre es fácil. Uno no abre la empresa y ya le está cobrando. Y así vamos a matar el emprendimiento, que es lo que ya pasa en América Latina, y la innovación. Generemos en conjunto, aprovechemos los activos que están parados del Estado. Otra idea, evaluación de desempeño de los funcionarios públicos. En Uruguay es una vergüenza todavía que el modelo que venimos hace 15 años atrás, que ahora es difícil cambiarlo, pero lo vamos a intentar. Los profesores no se dejan evaluar. Los profesores de secundaria, los maestros, no se dejan evaluar para saber si son buenos o malos profesores. Entonces, ¿qué cambio me quieren hablar cuando no nos dejan evaluar? 2 minutos, Pablo, me imagino. 2 minutos. Sí. Perfecto. Gracias. Entonces, lo que quiero decir es, tenemos que... ¿Y cómo hacemos eso? Empezando a hacerlo un día, aunque haya mucha resistencia. Todos acá sabemos lo que es gestión del cambio. Y va a costar el cambio cultural, pero un día hay que empezar, porque si no empezamos cada vez se va a atrasar más. Yo a veces hago bromas, América Latina tiene 200 años y poquito de independencia, y de relativa independencia. ¿Qué vamos a esperar? ¿Ser como los nipones, los asiáticos, los escandinavos de sociedades milenarias para luego poder mejorar sus costumbres y sus prácticas? Bueno, si vamos a esperar miles de años, yo creo que al mundo que vamos, no sé si vamos a poder esperar tantos miles de años. Tenemos que aprender más rápido, ¿no? Permitir esta evaluación de desempeño, sacar a los que nos sirven y premiar a los otros. Por ejemplo, esto lo planteé hace 22 años al expresidente cuando quiso ser presidente nuevo. Me quedaron mirando feo, obviamente, en aquel momento. El actual gobierno lo está mirando con ciertos ojos más de cariño. Tener esquema de incentivos variables a los diplomáticos y a los funcionarios internacionales que trabajan en agencias de inversión y de promoción de los países. Es más, Uruguay va a cerrar 3 embajadas en este momento, en Nigeria, en Nicaragua y en Polonia. Y yo creo que tendríamos que cerrar más embajadas. Y no es un tema contra los diplomáticos. No estoy diciendo que todos sean malos, no. Las generalidades nos sirven. Pero hoy en la era de las comunicaciones a distancia como estamos, y de los aviones y de los viajes rápidos, me van a decir que tendremos que tener embajadas en cada país con costos de funcionarios, de pagar alquiler, de casas, de autos, de... No, señor, desde un hub regional ahí hay un equipo bueno de gente profesional que viaje o que se haga estas comunicaciones para hacer acuerdos, visitar empresas, acercarse más al sector privado del país de uno. Eso es un Estado empresario, ese es un Estado que quiere acompañar realmente al sector privado, pero hay que tocarles el bolsillo. Si ganamos $12.000 por mes sin hacer mucho y sin pedirme evaluación de desempeño ni resultados comerciales, va a ser difícil que se cambie eso, ¿no? Financiar estudios de primer nivel
a Uruguay yo digo por hablar de mi país, pero en definitiva a los ciudadanos latinoamericanos que sean excelentes, de excelencia, no financiar por populismo, financiar por excelencia. Y les pongo otro ejemplo, si las becas no son suficientes, seamos socios también y que nos devuelvan parte de lo que invertimos en ellos en una maestría, en un doctorado afuera, cuando se gradúen y cuando empiecen a trabajar. Ya existen empresas que financian así, que no son bancos, a personas que les hacen un muy buen análisis y cuando tienen alto potencial les dan el dinero para que estudien y luego hacen un contrato de 10 años, 20 años y les van descontando y les van cobrando a medida que estas personas tienen trabajo, obviamente, son empresarios exitosos. Ya termino, Pablo. El último punto, por supuesto, es un tema para una breboca, porque esto tiene un tema filosófico, ideológico atrás profundo, ¿no? Y que son todas las posturas respetadas. Por último, ser socio del Estado de capital en gestión de cooperativas en pymes, no de darle dinero a amigos del gobierno. Cooperativas de pymes, tampoco cooperativas socialistas como hizo el gobierno de izquierda en mi país, que simplemente le daba plata porque eran sindicatos que se ponían atrás de una organización que había cerrado. No, 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 no. Proyectos bien evaluados, sobre todo, como pongo ahí, emprendimientos en la nueva economía naranja, economía verde, economía azul, es decir, no apoyar los viejos negocios. Uruguay, por ejemplo, y termino, hay un dilema en este momento que legalmente están presionando para el tema de contra estos alimentos vegetarianos que tienen sabor a carne o la carne de laboratorio. Me parece que la discusión no puede ser por una ley, como estamos aquí en Colombia frenando a Uber todavía, no puede hacer eso. Tenemos que competir, ser socios de esos nuevos emprendimientos y no por una ley frenar la innovación. Señores, muchísimas gracias. Estamos atentos a las preguntas que pudiera haber más tarde. Gracias.